En la clase de hoy vamos a ver cómo aproximar áreas bajo la curva utilizando rectángulos inscritos y circunscritos. Recuerden que está en dos partes. Ok, entonces vamos a hacer el dibujo para cuando tenemos rectángulos inscritos, que les recuerdo otra vez, la única diferencia con los otros es que vamos a tomar las alturas como el lado izquierdo del rectángulo. Ok, entonces seguimos trazando rectángulos. Va a ser exactamente la misma área que vamos a calcular y los X van a quedar exactamente en el mismo lugar. Ok, el tamaño de la base va a seguir siendo delta X y va a ser igual a B menos A sobre N. En este ejemplo otra vez tomamos 4 rectángulos, entonces esta va a ser el área 1, área 2, área 3, área 4. Ahora, si nos damos cuenta, pues sí hay una diferencia entre los dibujitos. ¿Ok? Los otros rectángulos quedaron por la parte de afuera cuando tenemos una función creciente. Y en este caso los rectángulos quedaron por el lado de abajo o por debajo de la curva. No siempre va a pasar igual, pero nos podemos dar cuenta que cuando tenemos funciones crecientes nos van a quedar por debajo cuando son inscritos. ¿Ok? Ahora, obviamente las áreas que nos van a dar aquí van a ser menores que las que nos dieron hace un momento. ¿Ok? Ahora, la primera diferencia muy visible es que el rectángulo 1, si se fijan aquí, quedó totalmente aplastado. No va a tener área ese rectángulo, su área va a ser 0 porque realmente pues no tiene área. Y el rectángulo 2 quedó más chiquito, obviamente todos van a quedar más chiquitos. Otra de las diferencias que vamos a utilizar aquí o que vamos a tener pues es en donde vamos a empezar nuestro contador. ¿Ok? Aquí nuestro contador lo vamos a iniciar en 0. ¿Sale? Y lo vamos a terminar en 3. 0, 1, 2, 3. O sea, uno menos del total de rectángulos que tengamos. ¿Sale? Y obviamente pues la X y no va a cambiar mucho. La X y va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces vamos a tener X0 más y delta X. ¿Sale? Pero aquí lo vamos a iniciar en 0. Aquí vamos a poner el valor de XY. Las alturas se van a calcular exactamente igual, solamente que aquí, si se fijan, pues vamos a tomar entonces la altura anterior. Por lo tanto, vamos a evaluar en f de x y menos 1. ¿Ok? O sea, la x anterior al rectángulo en donde vamos. Entonces la HI, que es la altura I, perdón. Y vamos a tener las áreas. El área igual vamos a calcularla de la misma forma, que es HI por la base, que es delta X. ¿Ok? Y aquí vamos a poner las áreas. Seguimos teniendo la misma función, que era f de x igual a 2x cuadrada sobre 19. Me salió muy feito. La f de x va a ser igual a 2x cuadrada sobre 19. Bueno, ya lo dejamos así. Ok, entonces empezamos en este caso. En este ejemplo, pues el primer x va a ser x0 y nosotros ya sabemos cuánto vale x0. x0 va a ser 0 para este ejemplo. Otra vez les comento que no siempre x0 va a valer 0. Si el área que estuviéramos calculando fuera desde 1, por ejemplo, hasta 8, entonces x0 valdría 1, por ejemplo. ¿Ok? Para este ejemplo, x0 vale 0. Entonces, pues ni siquiera tengo que hacer nada.
x0 es 0. Le vamos a poner el 0, pero sí tengo que calcular la función evaluada. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar así, expresado. No vamos a calcular áreas porque no hay área 0. Entonces esta parte de aquí lo vamos a dejar así tal cual. Perdón, nos va a hacer falta solamente una parte, ¿no? Tenemos que calcular la altura. La altura 0, por así decirlo, o altura 1, como lo quieran ver. F la vamos a evaluar en 0 para este ejemplo, porque x0 vale 0, entonces va a ser 2 por 0 al cuadrado sobre 19, y 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0, y si lo dividimos entre 19 sigue siendo 0. ¿Ok? No vamos a calcular área aquí, lo vamos a dejar así. ¿Ok? La que sí vamos a calcular pues es x1, porque es el contador en el que vamos. Entonces va a ser 0, porque x0 vale 0, más 1 por delta x, que para este ejemplo vale 2. Ok, ya habíamos quedado hace rato que iba a valer exactamente lo mismo. Entonces 1 por 2 es 2. Y hay que evaluar, vamos a tener h1 va a ser igual a 2 por 2 al cuadrado sobre 19. 2 al cuadrado sobre es 4, por 2 son 8, entre 19. Y de hecho ya teníamos el valor hace rato, lo voy a volver a hacer. Vamos a tener 0.42. Ahora, la altura 1 no vamos a utilizar este x1. Dijimos que íbamos a utilizar el lado izquierdo, ¿ok? O sea que para este primer rectángulo que tenemos aquí, para este primer rectángulo, vamos a utilizar el lado izquierdo como altura, ¿ok? Que lo calculamos en este paso, o sea, en el paso anterior. ¿Ok? Entonces va a cambiar un poquito la forma de calcular de la vez anterior. Entonces va a ser la altura 0, ¿ok? Que en este caso nos dio 0, y lo vamos a multiplicar por la base, que es 2. Entonces 0 por 2 es 0. Entonces la primera área va a ser 0. Ya habíamos visto que el primer rectángulo no tenía área, entonces sí coincide. Para el siguiente rectángulo, entonces pues vamos a calcular el siguiente, ¿no? x2 va a ser 0 más 2 por 2, que son 4, y evaluamos para tener la altura 2. Entonces va a ser 2 por 4 al cuadrado sobre 19. Ni siquiera lo necesito calcular porque ya lo teníamos anteriormente, que era el de 2. Nos dio 1.8, perdón, 1.68. ¿Ok? Y el área del segundo rectángulo, pues utilizaremos la altura que calculamos en el paso anterior, que fue 0.42, 0.42 por la base del rectángulo, que es 2. Entonces nos resulta como 0.84. Para el siguiente paso, pues calculamos x3, que vale 0, más 3 por 2, que es la base del rectángulo, nos da 6. Y en esta altura, que es la altura 3, vamos a multiplicar 2 por 6 elevado al cuadrado sobre 19. Y nos resulta pues exactamente lo que nos resultó en el pasado, que era 3.79. No lo tenemos que volver a calcular. Y como en el paso anterior, vamos a utilizar la altura del lado izquierdo para calcular el área 3, que nos dio 1.68, y lo vamos a multiplicar por la base, que es 2.
Entonces 1.68 por 2 nos da 3.36. Esa es la tercera. La cuarta área. Para esta área no necesitamos calcular el x4 porque no lo utilizamos como altura, ¿ok? Y aparte ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que vale 8. Ahora, no necesitamos esa altura porque no la vamos a utilizar. ¿Cuál vamos a utilizar como altura? Pues la del paso anterior. Entonces, el área 4 va a ser 3.79, que es la anterior que calculamos, y la vamos a multiplicar por 2. Entonces 3.79 nos resulta 7.52. ¿Ok? Esas son las áreas, y para calcular pues el área total simplemente calculamos la suma. Entonces 7.52 más 3.36 más 0.84 más el 0 nos da 11.72. ¿Ok? Entonces el área total aproximada es de 11.72. Checamos, ya recordemos de nuevo que esas son aproximaciones. ¿Ok? Y el área anterior nos daba de 25.26. Obviamente, pues 25.26 es mayor que 11.72. ¿Ok? Porque pues aquí en los dibujitos se ve bien claramente que el área de los circunscritos pues va a sobrepasar el área que queremos, y el área de los inscritos va a quedar por debajo del área que nosotros queremos calcular. Ninguna de las dos son exactas, ninguna de las dos es mejor que la otra, simplemente son dos formas de aproximar áreas bajo la curva. ¿Ok? Si no les dicen qué tipo de rectángulos van a utilizar, entonces podrían utilizar cualquiera. ¿Ok? A los inscritos también le llaman como suma superior o rectángulos superiores. Y a los inscritos les llaman también rectángulos inferiores, ¿ok? O sumas inferiores, ¿ok? Los dos términos funcionan y así es como se resuelven. Y pues hemos terminado con este tema. Nos vemos en la siguiente clase.